El 9 de abril de 2022 me desperté con una certeza inquietante, y es que sabía que ese día no solo cambiaría mi vida para siempre, sino también la forma que tenía de entender mi realidad. Ansioso, terminé de alistar mis valijas, porque esa misma tarde me subí a un avión rumbo a Australia. Toda mi familia y amigos me despidieron con ojos llorosos en la puerta 1 del aeropuerto de Mendoza. Después de todo, era la primera vez que viajaría tan lejos, la primera vez que viviría solo. No fue fácil. Me fui de Argentina porque sentía que allí algo me faltaba y tenía miedo de que si no encontraba ese algo en Australia, quizás no lo encontraría en ningún lado. De todas maneras, en mi corazón había esperanza, porque comenzaba el viaje más importante de mi vida. Un viaje hacia adentro, un sendero que solo yo podría recorrer. ¿El escenario? Australia. Originalmente no iba a grabar esto en este lugar, ni en este tiempo, pero llevo tanto tiempo postergándolo que este momento es tan bueno como cualquier otro. Les cuento que con 19 años llegué a un país nuevo, sin saber exactamente lo que buscaba. Recuerdo sentir que todo era gigante, las personas, los edificios, los lugares, y yo era diminuto en comparación. En Australia encontré lo que siempre escuché que iba a encontrar: que las cosas son baratas, que uno vive tranquilo, que es el primer mundo. Y eso es cierto y está bueno, pero rápidamente me di cuenta del precio que tiene que todo sea tan fácil de conseguir. Y es que la gente tiende a creer que puede llenar sus vacíos existenciales con cosas materiales. Y al principio esto me parecía un error obvio, pero al acostumbrarme a vivir en esta sociedad, poco a poco se fue introduciendo en mi cabeza la idea de que si tanta gente busca la respuesta a sus preguntas en lo material, ¿podré yo encontrar las mías? ¿Podrá acaso eso responder quién soy? Recuerdo con claridad el primer día que pedí una pizza a domicilio solo para mí. Algo tan sencillo y cotidiano, pero que no había hecho nunca. Y después de ya unas 3 semanas trabajando en el extranjero, este pequeño lujo ya no suponía un sacrificio económico. Aún tengo presente la mezcla de placer y culpa que sentí, preguntándome todo el tiempo: ¿de verdad puedo hacer esto sin consecuencias? Y se sintió increíble, tanto que lo repetí varias veces. Y fui notando que poco a poco, cada vez que lo hacía, me hacía un poquito menos feliz. Por supuesto que esta sensación se trasladó a muchas más cosas que solamente la pizza de delivery. Creo que cuando uno se pierde lejos, se pierde más profundo. Y yo me perdí. Estaba con más dudas sobre mí mismo que nunca, preguntándome a cada segundo si todo lo que había hecho era en vano, si en realidad no aprendí nada. Y si volvía con las manos vacías y se me daba cuenta de que nada de lo que había hecho tenía sentido. Pero no entiendo por qué en Argentina yo era infeliz, porque no podía comprar las cosas, porque me tomaba meses comprar lo que sea, y ahora simplemente me toma horas. Y ahora tengo todas esas cosas y sigo sin sentirme pleno. ¿A quién culpo entonces? Si no a mí mismo. Watching out for number one. You gotta slow down and look around you, son.
Durante los primeros meses en Australia, me acostumbré a un ritmo de vida más acelerado, intentando llenar mis días con cosas que creía me harían sentir más completo. Sin embargo, un día, después de una larga jornada de trabajo, me sentí agotado de todo ese ruido y decidí sentarme a orillas de un arroyo que quedaba cerca de mi departamento, algo que no había hecho en semanas, y me preparé un mate. Era algo que había dejado de hacer, pensando que ya no tenía tiempo para mis rituales de mi vida anterior. Sin embargo, esa tarde, el simple hecho de sentarme a descansar en el río me reconectó con algo más profundo. Mientras admiraba el atardecer, me di cuenta de lo mucho que extrañaba esos momentitos de pausa, de reflexión, esa calma entre tanta prisa. Sentí cómo al sostener el mate con mis manos me reconectaba con mis raíces, con todo lo que me definía más allá de lo material. Ahí, solo con mis pensamientos y el sabor familiar de la yerba, me di cuenta de que lo que buscaba no estaba detrás de objetos ni logros rápidos, que no necesitaba correr como el resto, y que esas personas que corren muchas veces tampoco saben a dónde van. Esa tarde me di cuenta de que lo que yo creía que me faltaba, eso que había estado buscando tanto en la velocidad de un nuevo país, en realidad siempre había estado dentro de mí. Después de esta experiencia, he decidido volver a Argentina por un tiempo. No porque Australia no me haya dado lo que buscaba, sino porque me ayudó a entender algo aún más importante. Lo que estaba buscando afuera, en la distancia, en las cosas materiales, en realidad lo llevaba conmigo desde un principio. Y aunque el viaje fue fundamental para entender esto, hoy sé que el lugar no define quién soy. Mis raíces, mi identidad y mi historia siempre estarán conmigo, no importa dónde me encuentre. Y a ustedes, que están del otro lado, tal vez no les haga falta cruzar medio mundo para descubrir esto. Quizás todo lo que buscan ya lo llevan consigo. Solo hace falta hacer una pausa, mirar hacia adentro. La próxima vez que sientan que algo les falta, quizás la respuesta no esté en lo que puedan alcanzar, sino en esos momentos cotidianos que los acompañaron siempre. En una charla con amigos, en un mate, en un paseo sin prisa. Ahí es donde reside lo auténtico, lo que realmente vale. Hoy vuelvo a casa con el corazón lleno y el alma en paz, sabiendo que las respuestas que tanto busqué siempre estuvieron conmigo. Gracias por el espacio, che. Trusting your instincts, realize that knowing looks different to each when living authentic.